Muy buen día para todos, somos Vanessa Celis y Andrea Ruiz y vamos a exponerles el análisis del microdiseño que hicimos de la película Escuela de la Vida y Lingo Kim, nuestro tablero interactivo para el trabajo de grado. Bueno, de acuerdo a esta experiencia de aprendizaje, este formato, nosotros pues dividimos el análisis en los cuatro cuadrantes. En cuanto a la película, nos enfocamos especialmente en la parte donde el profesor Warner hace una clase, digamos que nos gustó porque es como el primer acercamiento que el profesor tiene a un modelo más efectivo y más cercano a los estudiantes, donde él logra de alguna manera avanzar en su metodología y acercar a los estudiantes y motivarlos hacia su clase. Entonces nos gustó mucho esa parte y en esta nos vamos a enfocar. El RAE que pudimos observar de esta clase para nosotros era entender el funcionamiento de los pulmones como parte del sistema respiratorio y que los estudiantes observaran cómo se realizaba la respiración. Entonces, entender el funcionamiento de un pulmón. El objeto de aprendizaje pues eran los conocimientos previos que vemos de pronto en la escena que alguna de las estudiantes ya conocía el órgano, pudo decir ciertas cosas, cada uno de ellos tenía, o cada uno no, pero algunos tenían algunos conocimientos previos y vemos también que todos valoran la experimentación, que todos se sienten motivados e interesados cuando ven este formato de clase. Las personas pues son estudiantes de secundaria, presumimos que entre los 13 y 14 años, un grupo de fácil manejo que aparentemente les gustan las actividades de participación y los experimentos. Las características, pues vemos que es un grupo social con un muy buen nivel académico, con un alto nivel de interés y con, pues digamos que no se ahonda mucho en las vidas personales de los estudiantes, pero se puede observar que son chicos que tienen unas vidas eh, sin tantas problemáticas como en otras películas que vimos durante la clase. En el cuadrante 2 vemos que los recursos pues son los que mantiene el colegio, que hay una excelente disposición de recursos, hay buen material para experimentos y demás. El ambiente pues es un ambiente físico, presencial. En cuanto a lo sociocultural que puede llegar a afectar la clase, vemos algunos típicos roles de estas escuelas, o por lo menos los típicos roles que nos muestra el cine norteamericano, donde estaba el típico estudiante tomador de pelo, la chica popular, los nerds, bueno, los típicos roles, esos se ven claramente en la clase. Y en cuanto a las restricciones, vimos que de pronto las únicas restricciones son las de tipo personal que muestra justamente el profesor Warner, que es su falta de carácter y seguridad. También él tiene como una carga emocional, porque pues según la historia de la película, él carga mucho con la sombra de su papá, con el prestigio de su papá, que era un excelente maestro y que mantenía un excelente contacto y relación con los estudiantes y que los mantenía muy motivados y a los chicos les gustaban sus clases. Entonces él carga con esa presión de ser igual a su papá o quizás superarlo. Cuando el papá muere, pues aparece el profesor Dick, que es otro profesor que también logra todos esos acercamientos muy fácil y al profesor Warner pues eso le incomoda porque para él es difícil porque esa no es su mecánica y no es su manera, su metodología. Entonces, gracias pues a las diferentes situaciones, dentro de eso es la enfermedad del profesor, él como que entiende y se motiva y es cuando logra llegar a esta primera clase, entonces él empieza como a eliminar esas restricciones. ¿Mm? En el cuadrante 3 vemos que la actividad de la clase pues es primero en el proceso pues, o sea, la actividad es soplar el pulmón, sincronizar las respiraciones para que los chicos entiendan el funcionamiento. El proceso vemos que inicialmente es el impacto visual, presentación del pulmón, llamar a los chicos para la interacción y la experimentación. Entonces vemos que a pesar del distanciamiento que él aparentemente tenía con los estudiantes, pues lo hizo de manera muy efectiva. En el cuarto cuadrante, en cuanto a la estrategia, pues el profesor Warner eh, logra, o sea, la estrategia que él entiende que debe empezar a manejar es hacer que sus estudiantes se acerquen a él
y de esta manera acercarlos al aprendizaje, lograr ese acercamiento, ese dinamismo con sus estudiantes, dejar las clases rígidas de los estudiantes sentados en cierto orden y él allá en su escritorio muy aparte, como muy a distancia de los estudiantes, simplemente presentando conocimientos y ya, sino que él empieza a involucrar a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Quisimos traer a colación aquí una parte ya del profesor D, que es pues el ejemplo a seguir aquí, que es cuando la mamá, perdón, la esposa de Warner, que es la mamá de uno de los estudiantes, le pregunta al chico, ¿qué hace el profesor D? ¿Qué es lo que él hace que sea tan particular y tan llamativo? El chico le dice que las clases del profesor simplemente no son clases, son misterios por resolver. Y eso es lo que les genera a ellos inquietud, interés y motivación por la clase. Muchas gracias. Ahora vamos a hablarte acerca del Lingokin, nuestro tablero interactivo para el aprendizaje de inglés. La experiencia de aprendizaje que tenemos planeada usando este formato es la siguiente. En el cuadrante 1 pues encontramos el RA de las personas que son los estudiantes de las dos instituciones educativas, unos objetos de aprendizaje que son sus capacidades, sus habilidades, sus actitudes y su conocimiento, así como unas características específicas y es que los estudiantes tienen un bajo desempeño académico en inglés debido a su falta de conocimientos previos. En cuanto al cuadrante 2, eh, encontramos unos saberes que van a estar llevados a cabo durante toda la ruta de aprendizaje en el Learning Paths de Simbaloo, como el Learning Design and Structure, Feedback Digital Assessment and Learning eh, Assurance. Entre el ambiente vamos a trabajarlo tanto físico como virtual porque van a haber actividades que se van a trabajar virtualmente en el tablero como otras en físico en nuestras clases. Vamos a utilizar varias aplicaciones y en cuanto a las restricciones que tenemos es pues lidiar con los distractores que pueden encontrar tanto en el computador como en su celular o tablet, así como la falta de acceso a internet o a un dispositivo digital y también los hábitos de estudio inadecuados. En el cuadrante 3 encontramos las actividades. Como lo decía anteriormente, van a haber actividades para la semana 1 en la que encontraremos introducción a la globalización y a la cotidianidad con unas actividades específicas. En la semana 2, la comunicación global, también con unas actividades específicas de lectura, de revisión de vocabulario. En la semana 3, sobre comida y cultura, con juego de roles, revisión de vocabulario y una tarea, una plataforma. Y para la semana 4, un debate, una tarea y una evaluación. ¿Cómo y para qué diseñamos esas actividades? Esas actividades principalmente pues las diseñamos para que los estudiantes puedan adquirir vocabulario y puedan mejorar eh, significativamente sus competencias comunicativas en inglés, como a través de este tablero eh, interactivo que se llama Learning Paths. En cuanto al cuadrante número 4, que son las estrategias, eh, definimos 5. Una, si los estudiantes si se seleccionan las palabras claves relacionadas con los temas de cotidianidad y globalización y se organizan estas palabras en diferentes categorías o temas, entonces pues esto ayudará a los estudiantes a comprender mejor las palabras y relacionarlas con situaciones específicas. Si se crean actividades interactivas y multimedia que involucren la comprensión y uso de las palabras claves, entonces pues los estudiantes pueden completar estas actividades en línea a su propio ritmo y los resultados se pueden monitorear y evaluar. Si se utiliza Simbaloo para crear una ruta de aprendizaje personalizada para los estudiantes, entonces se puede utilizar etiquetas y categorías para organizar los recursos y las actividades de manera que sean fáciles de encontrar y usar. Si se incluyen recursos auténticos y contemporáneos para contextualizar el aprendizaje de vocabulario, entonces esto apoyará a los estudiantes a comprender cómo
se usan las palabras en el mundo real y a desarrollar habilidades de escucha y lectura. Si se fomenta la colaboración, el intercambio de ideas entre los estudiantes, entonces esto ayudará a los estudiantes a aprender juntos y a apoyarse mutuamente en su proceso de aprendizaje. Muchas gracias.